Atiende esto. Las bombas caían sobre la ciudad de Madrid, pero nadie se daba cuenta. Yo leía en la habitación de al lado cuando supe que íbamos a morir. Nos abrazamos. Me preguntaste qué pasaba, y yo no dije que estábamos en el programa de la muerte, sino que íbamos a iniciar un viaje. ¿Qué somos? ¿Hormigas? ¿Abejas? ¿Cifras equivocadas en la gran sopa podrida del azar? Somos seres humanos, casi pájaros, héroes públicos y secretos. ¿Cómo se dibuja un niño? De Gloria Fuerte. Para dibujar a un niño hay que hacerlo con cariño. Pintarle mucho flequillo que esté comiendo un barquillo. Muchas pecas en la cara, que se note que es un pillo. Pillo rima con flequillo y quiere decir travieso. Continuemos el dibujo, redonda cara de queso. Como es un niño de moda, bebe jarabe con soda. Lleva pantalón vaquero con un hermoso agujero, camiseta americana y una gorrita de pana. Las botas de futbolista porque chutando es artista. Se ríe continuamente porque es muy inteligente. Debajo del brazo un cuento, por eso está tan contento. Para dibujar a un niño hay que hacerlo con cariño. Ya sabe que se trata de un permiso de 48 horas, ¿no? Y que deberá acompañar a su hermano para su reingreso. ¡Fúmatela todo, Madrile! ¡Es serrana ahí! Barrio Techana, miras para atrás, imaginas el reformatorio en llamas. SDS, litona en mano y una moto voluntad. Levanta la risa y vamos a pegarle una quija. Para hacer el juego de las 7 vírgenes hay que poner 2 velas frente a un espejo y mirarse fijamente en él durante 60 segundos. ¿Ahora qué? ¿Nos jugamos el pellejo? 7 vírgenes custodian un espejo ante 2 velas centinelas que insinúan tu reflejo. 57, 58, 59, 60. Buenas tardes, estamos aquí en Godzilla en Madrid. Nunca sabemos muy bien si son tardes, noches, porque muchos y muchas nos oís directamente del podcast. Así que saludamos a todas las franjas horarias. Como habéis oído en la presentación, se han oído cosas como muy extrañas, ¿no? Un poema de Gloria Fuertes, que se llama Para dibujar a un niño, recitado precisamente por niños, y a la vez un tráiler de una película, de la película de 7 vírgenes, con la música de la película, o hemos oído algunos chavales. Bueno, pues ¿qué demonios pintan esas dos cosas en un programa que se llama La criminalización de la infancia? Pues bien, tratábamos de poner esas dos caras de la infancia, esa cara como más tierna, podríamos decir, y que tenemos todo el mundo en la mente, y contraponerla a una cara pues mucho más dura, de infancia, de niños y niñas que ven su libertad muy reducida y que se ven obligados a vivir en condiciones muy difíciles. Para todo esto, volvemos a tirar de uno de los comodines de Godzilla en Madrid y del antimilitarismo radiofónico en general, como es
el señor don Alejandro Gámez Selma. Muy buenas tardes, noches, días. Hola, buenas tardes, noches, días, Jaime. Bueno, Alejandro, ya estuviste por aquí, por estos lares, en aquel programa que bautizamos La Maraña Legislativa, que hablamos del conjunto, del cóctel o del tejido de leyes represivas que cada vez nos van encerrando más. Y hoy vienes a hablar de esta infancia criminalizada. ¿Por qué estás aquí? Cuéntanos, ¿quién eres y por qué estás hoy ante ese micrófono? Bueno, pues yo, como queda bastante claro, yo soy abogado penalista. Entonces, aparte de estar en estas plataformas que luchan contra la reforma del Código Penal, soy también especialista en menores. Soy miembro del Servicio de Orientación Jurídica del Colegio de Abogados en temas de menores. Entonces, presto servicio de asesoramiento legal en los juzgados de menores de Madrid, que están en la calle Hermanos García Noblejas, y hasta hace 3 años también iba una vez a la semana a un centro de menores donde estuvieran menores internados por la comisión de un delito, a prestar allí asesoramiento jurídico. Entonces, digamos que conozco el tema con bastante cercanía. ¿Cómo funciona este servicio al que aludías, al que hacías referencia? ¿Vais a petición de los menores o directamente vais a los centros y a los juzgados para presentaros y decir, oye, os podemos ayudar? ¿Cómo funciona el tema? Bueno, funciona básicamente como nos dejan sobrevivir. Porque en un principio es un derecho o es un servicio que pone el Colegio de Abogados, pero financiado por la Comunidad de Madrid para garantizar los derechos no solo de los menores, sino también de las víctimas, y también, bueno, pues para no tener que judicializarlo todo, para que la gente vaya tranquila y sepa si esto es constituido de una denuncia, o qué le puede pasar a mi hijo que ha sido denunciado, o qué me puede pasar a mí, o qué tengo que hacer yo en estos casos, ¿no? Para no saturar el sistema de justicia juvenil. Entonces, hasta hace unos años lo pagaba la Comunidad de Madrid y pagaba, entre otras cosas, primero el asesoramiento en los propios juzgados, donde puedes subir cualquier persona para hacer, ya sea víctima o ya sea denunciado, ya sea familiar o lo que sea. Tenéis un turno, es decir, tú tienes unas horas y un día en el que vas y estás ahí. ¿Y está cubierto todos los días de la semana en el juzgado? No, antes era de lunes a viernes de 9:30 a 2. Ahora lo hemos tenido que pasar de martes a jueves de 9:30 a 2 porque la Comunidad de Madrid hace 2 años dejó de financiarlo. Entonces el Colegio de Abogados, consciente de que tenía que cubrir esa parte, pues ha presupuestado parte, pero claro, no ha presupuestado lo que había antes. Entonces nosotros, los propios trabajadores del servicio, nos hemos reducido el sueldo y aparte no podemos prestar todas las horas. Además, hasta hace 2 años, ya te digo que íbamos a los propios centros de menores, una vez a la semana iba un abogado del SOJ, de este Servicio de Orientación Jurídica, a dar asesoramiento legal a los menores. Te cuestionaban cualquier cosa, todo lo que no sabían exactamente cómo funcionaban, desde los permisos de salida, las visitas, cómo modificar las medidas, si tenían derecho a esto o a lo otro. Pero hace 3 años se lo cargó la Comunidad de Madrid, alegando que este servicio lo podía prestar otra fundación, que son la fundación de un gran despacho, no voy a decir nombres, pero vamos, de un gran despacho, que tiene un programa que se llama Conoce tus derechos, que va a los centros de menores a enseñarles derechos fundamentales como la nacionalidad y tal, pero de derecho penal de menores no tienen ni idea. Puedes decir el nombre, ¿eh? No nos asustamos. Si quieres, si no, seguimos. Pues o la Fundación Uría o la Fundación Pombo. Vale. Queda dicho. Queda dicho. O del despacho Uría y Menéndez o del despacho Gómez Acebo y Pombo. Pero claro, es que no prestan el mismo servicio que prestábamos nosotros. Nosotros sí que somos especialistas y sí que hablamos de cómo se puede modificar una medida, cuándo puedes salir en tercer grado o no. Estos no tienen ni idea de eso. ¿Qué tipo de delitos cometen los menores? ¿O por qué tipo de delitos acaban llegando a un juzgado o a un centro de menores? Bueno, estadísticamente lo que más hay son robos con fuerza, robos con violencia, pequeños hurtos. Últimamente ha crecido muchísimo la violencia doméstica. En los últimos años la violencia contra los padres, contra los progenitores, ha crecido mucho. No hay, por supuesto, no hay delitos patrimoniales, estafas, ni nada de eso. Apenas hay. Son todo pues hechos esporádicos y puntuales. De vez en cuando, por supuesto, que hay delitos con bastante sangre, pero no es tampoco algo habitual. Sí, sí. ¿Y habéis notado un ascenso del número de delitos o hay delitos relacionados con el maltrato de género?
en cuanto a los jóvenes? Porque sí que estos últimos días, y bueno, y los que nos movemos entre adolescentes, nos está llegando la onda de que están subiendo y de manera muy alarmante el maltrato a mujeres dentro de este rango de edad, dentro de la adolescencia. ¿Estáis detectando eso en el servicio o no ha llegado todavía? Yo no tengo datos, pero es verdad que yo sí que he visto bastantes casos de maltrato de género. Lo que pasa es que en menores se trata de otra manera. Si no... La ley de los menores, el espíritu que tiene, no es tanto sancionador como podría ser el Código Penal, como rehabilitador. Luego comentaremos que con el poco dinero que hay, pues rehabilitación más bien poca, y con el populismo y el alarmismo social, sanción más bien mucha. Pero antes de llegar a los juzgados de menores se intentan otras vías, los servicios sociales, los servicios de atención a la infancia, los servicios de atención psicoterapéutica, atención a la familia incluso, suelen jugar un papel antes. Entonces muchos de esos pequeños problemas que a lo mejor en mayores serían ya constitutivos de delito, en menores se les deja todavía la retaguardia y no se llevan por este sistema todavía. Bueno, entonces si este espíritu o el espíritu de esta ley es menos sancionador y más rehabilitador, ¿en qué casos podemos acabar recluidos en un centro de menores? Tiene que ser delitos en los que haya algún tipo de violencia contra las personas, como mínimo, y tiene que ser una violencia más bien grave. De todas maneras, según la ley, en cuanto haya violencia se podría pedir el internamiento de los menores. Si hay algún riesgo de fuga, cautelarmente se podría pedir el internamiento. Y si hay riesgo para otras personas, que la persona denunciada, que el menor denunciado tomara represalias contra el denunciante o contra su familia o contra quien fuera, se les podría internar. El hecho es que el internamiento se ha reducido muchísimo en los últimos años. Yo me acuerdo hace 3, 4 años que iba al centro de menores Teresa Calcuta, que es el centro de reforma. El centro los centros de reforma son donde se internan a los menores que han cometido un delito. Es el centro de reforma más grande de España. Fue una de las perlas de la Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid hace unos años. Que nos ha legado muchas. O sea, que una de ellas, muy bien dicho, porque nos ha dejado verdaderas maravillas. Totalmente. Pues esto fue un macro complejo, 300 plazas, por supuesto privatizado, todas las medidas de seguridad y más, y durante un tiempo estaba, si no lleno, casi lleno. A lo mejor un 80-90% de ocupación entre menores con medidas cautelares hasta que se resolviera si habían cometido el delito o no, como menores con medidas ya firmes, es decir, ya habían sido condenados. En la actualidad está prácticamente vacío. ¿Por qué? Porque no hay dinero. Entonces, como son centros privatizados, se paga por menor interno. Así que juzgados, bueno, y sobre todo Fiscalía, la Fiscalía tiene órdenes de pedir menos internamientos e intentar resolver esas medidas, en vez de con el internamiento, con otras medidas menos agresivas, como pueden ser pues asistencias, cursos, arrestos domiciliarios, libertades vigiladas. Es decir, lo que antes no se hacía porque había presupuesto, ahora sí que se hace porque no hay dinero. Qué pena que al final en las decisiones sociológicas, bueno, y decisiones personales que van a configurar la biografía de una persona, pesen esos factores económicos. La verdad que aquí se nos salta una lagrimita y creo que es el momento de que Enrique, que una vez más se me olvida presentarlo y que está detrás de los mandos lleno de cables, sepultado de cables, y que solo vemos el cobre que lo rodea en estos momentos, nos ponga una canción. Y puesto que estamos en las fechas que estamos, yo creo que hoy es el día para saborear unos villancicos antimilitaristas. Enrique, todo tuyo, saca la pandereta ya. En misión humanitaria iremos a Afganistán, llevaremos democracia, los vamos a liberar. Ande, 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 esta sí que es buena. Di que no a la guerra, grita tropas fuera. Ande, 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 esta sí que es buena. Di que no a la guerra, grita tropas fuera. Reconstruir es lo que toca después de los bombardeos. Las empresas españolas ganarán mucho dinero. Ande, 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 esta sí que es buena. Y que no a la guerra, grita tropas fuera. Ande, 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 esta sí que es buena. Y que no a la guerra, grita tropas fuera.
Los señores de la guerra amañan las elecciones, las nuevas leyes que aprueban legalizan violaciones. Ande, 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 esta sí que es buena, di que no a la guerra, grita tropas fuera. Ande, 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 esta sí que es buena, di que no a la guerra, grita tropas fuera. Estoy jodido en el paro y la ayuda no me llega, que los impuestos que pago se van a esta puta guerra. Ande, 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 esta sí que es buena, di que no a la guerra, grita tropas fuera. Ande, 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 esta sí que es buena, di que no a la guerra, grita tropas fuera. Vas a entrar, bueno, estaban ahí bastantes personas, incluso chicos de centro, internados, ayudando a educadores a atar a una persona. Y bueno, y vinieron a mí a darme pues un bote con agua y medicación dentro. Había una silla de plástico y en ella estaba una niña de unos 18 años o así, o 17, bueno, por ahí. Y habían 3 o 4 niñas alrededor y esas se encargaban de que la chica no hiciera nada, que no se pusiera nerviosa o así. Y la niña estaba pero totalmente drogada también, atada, a pleno sol, y luego como que era muy impactante eso lo vimos cuando llegamos, estaba en el patio, todos los padres. La pusieron en una zona en la que no había nadie. Bueno, yo me la tomé y tal, y no pasó ni a la hora que no podía ni hablar. No, o sea, yo miraba para adelante y no miraba más de 2 dedos de mi nariz. O sea, no podía ni ver. Bueno, pues acabamos de escuchar un audio en el que una chica narraba, bueno, pues unas condiciones bastante espeluznantes dentro de un centro de menores. Y antes de meternos a eso de cómo es la vida o lo que puede saber un abogado que trata con chavales que están en centros de menores sobre la vida en un centro de menores, nos interesa primero centrar los tipos de centros de menores que existen. Pues mira, básicamente hay 2 tipos de centros de menores. Los centros donde van los menores que no han cometido ningún delito, que es lo que se llama centros de protección, donde simplemente pues ahí están los menores porque sus padres no pueden hacerse cargo de ellos por 1000 motivos. Es lo que se llama cuando se les declara en situación de riesgo, desamparo, que el Estado pues se hace cargo de ellos. En esos centros pues también hay muchos tipos, ¿no? No es lo mismo los centros para bebés que para menores de 7 años, para menores con algún tipo de trastorno o con algún tipo de inhabilidad mental. Y luego están los centros de reforma, que es para los menores que han cometido un delito y el juzgado ha determinado en una medida, como una condena, que tienen que ser internados. Entonces pueden ser internados en régimen completo, que es que hacen toda la vida en el centro, incluyendo la escolarización, dan clase allí. Los centros en semiabierto, que van al colegio o a la FP de turno fuera, y en régimen abierto, donde solo duermen allí. Y aparte están los centros con régimen terapéutico, que es para aquellos menores que tienen algún tipo de trastorno o tienen algún tipo de adicción, y parte de la condena que les ha puesto el juez, de la medida para su rehabilitación, es que superen eso, ¿no? o que sea tratado de alguna manera. ¿Pasan por vuestras manos muchos casos de jóvenes con adicciones a drogas? No, yo creo que no es un factor principal, al menos por lo que yo he visto. La drogadicción a estas alturas no lo es. Lo que sí que hay no son trastornos causados por la drogadicción, sino lo que sí que hay son muchos déficits de afecto. Lo que hay es una falta de cariño. Yo creo que ese es el factor criminógeno fundamental. El querer destacar en tu grupo de iguales, al menos yo creo que es lo que casi siempre veo. Desde Godzilla en Madrid también lo creemos, la falta de afecto. Seguimos un poquito. ¿Cómo son las condiciones de vida dentro de un centro de menores? Por lo que tú has podido oír en palabras de tus menores o las veces que has entrado dentro del centro al que ibas a asesorar a menores. Bueno, yo creo que hay muchos rangos, ¿no? Y el factor fundamental es cómo el personal de ese centro trate a los menores. Hay centros de menores donde hay una dirección o un director o una directora que
mete un espíritu de comprensión, de vocación, de ayuda y de cariño hacia los menores, les respeta su dignidad, les respeta, a pesar de que les meta disciplina, pero sí que les respeta y sí que cree en ellos, y eso se traduce en cómo funciona el centro, que serán más o menos rigurosos, pero sí que se sienten aceptados o se sienten respetados. Y luego hay centros que funcionan como cualquier empresa. Son centros privados que solo buscan el rendimiento económico y por lo tanto el interés del menor que debería guiar ese tratamiento brilla por su ausencia. Sí. Bueno, me viene a la cabeza ahora mientras estabas contando esto, al hilo de lo que has dicho de la falta de afecto como factor criminógeno principal, la canción de la cabra mecánica de la falta de amor, lo que llenan los bares. Totalmente. Y las cárceles. La falta de afecto, lo que llenan los centros de menores. Sí, sin lugar a dudas. Bueno, vamos a ver, porque, bueno, has comentado que hay algunos centros que funcionan como verdaderas empresas privadas. Entonces, la pregunta yo creo que aparece por sí sola y es ¿cómo estamos en cuanto a privatizaciones de centros de menores? ¿Sigue habiendo centros de menores públicos? ¿Hay muy pocos? ¿Hay muchos centros privados? Muchísimos. La empresa privada está fagocitando ya incluso algo tan importante para el Estado como es criar, ¿no? O educar a sus generaciones más jóvenes. Es un proceso que empezó hace ya varios años, casi desde el primer momento, desde la creación, al menos en Madrid. Yo voy a hablar de mi experiencia en Madrid, sí. Desde la creación del organismo que lleva los temas de reforma, que lleva los centros de menores, desde el primer momento se previó la posibilidad de que se privatizaran y ha sido un fenómeno constante. Y ahora en la actualidad de los centros de reforma públicos solo quedan 3. Luego habrá fácilmente otros 12 o 13 que, aunque aparentemente es público y la administración debe responder, la gestión diaria es privada. Y eso es un drama. Sí. Claro. ¿Es un gran negocio un centro de menores? ¿Hay mucho dinero ahí? Hay un montón de dinero. La administración paga muchísimo por cada plaza ocupada por un menor, porque claro, es que le estás proveyendo de todo. No solo le estás dando camas, sino que le estás dando atención, le estás dando educación, le estás dando tratamiento terapéutico, afectivo, le estás dando ocio, le estás dando, por supuesto, comida y vestido. Entonces se paga mucho por cada menor. No sé exactamente las cantidades, porque además también cambian entre protección y reforma, pero son unas cantidades muy altas. Y eso sería un filón que muchas pseudoasociaciones, es decir, se constituyen bajo una forma de organización sin ánimo de lucro, pero en el fondo lo que quieren es sacar tajada de eso. Y al final hay prácticamente un oligopolio de 5 o 6 organizaciones, empresas que se reparten todo el cotarro por toda España. Bueno, una de las cosas que más nos preocupa desde aquí, desde Godzilla, en los centros de reclusión es que haya mucha opacidad, es decir, que no se pueda ver lo que está pasando. Además, pensamos que cuanto menos transparente es un sitio de reclusión, más barbaridades se pueden perpetrar dentro. Es decir, al no tener un examen externo, pues es todo mucho más peligroso. ¿Los centros de menores, al quedar privatizados, son más opacos a la mirada externa? Sí, sí que lo son. Sí que lo son, no porque tengan reglas diferentes, sino porque la propia visión de la gente que trabaja ahí lo lleva a ser opaco. Es decir, los centros de menores, como las cárceles o como las comisarías o como cualquier sitio donde el Estado ejerce un poder, pues es proclive a que se cometan todo tipo de abusos, desde torturas, pero también a pequeñas limitaciones de derecho tontas. El otro día me comentaban que en los centros de menores, por ejemplo, yo no lo sabía y me asombró y me repugnó, no dejan hablar en otro idioma que no sea español, porque si se resulta que se juntan 3 subsaharianos o 3 vascos y se ponen en las horas libres a hablar en su idioma, se les tiene prohibido. Y los educadores nunca se habían planteado que a lo mejor eso era inconstitucional o que eso va contra la propia educación del menor que se ha criado con esa lengua materna. De ahí, a niveles mucho más altos, como los malos tratos inhumanos o torturas, claro que lo hay. Y en un centro privado eso se multiplica mucho más porque ya no hay los mismos controles o los controles no se satisfacen de la misma manera. Sí. Bueno, creo que sí, uno de los grandes factores criminógenos a la hora de que ingresen chavales en centros de menores es la falta de afecto. Uno de los principales factores que hace que la represión se recrudezca en los sitios de reclusión es el miedo, la verdad, porque cuando te enfrentas a las personas que tienes a tu alrededor con miedo, pues surgen respuestas como mucho más violentas. Estoy completamente de acuerdo. Es más, voy más allá.
o es la otra cara de la moneda. Si tú quieres tratar a gente que tiene unos déficits de afecto, lo que tienes que hacer es proveerles ese cariño, ¿no? Hacerles sentir valiosos. Pero ¿cómo lo vas a hacer si a la gente que tienes contratada o cómo tú gestionas el centro no te preocupa eso, sino que te preocupa es sacar el mayor rendimiento económico y ahorrar por donde sea para llevarte tú los beneficios a final de mes? Es casi incompatible el ganar dinero con el dar cariño. Bueno, pues vamos a irnos con un poquito de música, con otro villancico antimilitarista que nos encantan en estas fechas. Noche de mal, noche de horror, basta ya de matar, gritan todas las gentes de Irak, y también las de Afganistán. En Chechenia estarán esperando la paz. Noche de horror, noche de mal, Palestina quiere paz, y en Colombia se oye gritar: no queremos más guerras acá. Toda la humanidad grita pidiendo la paz. Más guerras no, más guerras no. Desde Europa pedirán a militaristas cualquier guerra podremos parar. Únete a nosotros y el mundo en paz dormirá. La experiencia que yo tenía ha sido muy mala, de palos, de pegarme, de atarme en una silla, de nunca tener un psicólogo para que me atendiera, de nunca ser informada de lo que a mí me estaba pasando, porque yo creo que yo tenía derecho, ¿no? Tenías que registrarles, cachearles en una habitación, y el cacheo incluía que se tuvieran que desnudar y que tuvieran que hacer, en el caso de las chicas, sentadillas, mínimo 3, por si acaso escondían algo en la vagina y pudieran entrar de esa manera cosas en el centro prohibidas, como pueda ser cristales, navajas, cigarros, mecheros, etcétera. Bueno, después de oír esta cancioncita que nos pone el cuerpo, no sé cómo decirlo, si antimilitarista o navideño, cada uno que elija, ¿no? Cada una. Ambos dos. Ambos dos, venga, a mí me vale eso. En el portal de Belén no había portaaviones, ¿no? El portal de Belén era antimilitarista, eso que quede, que se diga en voz alta. Bueno, pues vamos a seguir. Y también, después de oír el villancico, hemos ido un corte, de otro caso, de lo que podemos llamar torturas en un centro de menores. Y vamos a enfocarnos un poco ahora en esta vía, en este carril,
para hablar de cuáles son los derechos que tienen los menores y de si realmente, bueno, porque pensamos que sí, existen casos de torturas o excesos de trato violento en los centros de menores. Entonces, la primera pregunta que queremos saber es si hay algún cuerpo especial de la policía que trate con los menores. Sí, pero no, hay un cuerpo específico que es el grupo de menores, que es el que se encarga de tratar con los menores detenidos, pero realmente la detención de las personas dura un máximo, en el caso de menores, de 24 horas, con lo cual tampoco tienen una formación específica aparte de la jurídica. La única diferencia prácticamente entre menores y mayores a la hora de ser detenidos es que tienes derecho a una entrevista reservada antes con el abogado, mientras que en el caso de mayores es después. Bueno, ahora una directiva europea ha cambiado eso. Exactamente. Pero estamos en ello. Estamos en ello. Esa es la gran diferencia. Entonces, realmente la policía no tiene ni un grupo especial ni una formación específica en el caso de los menores. Interviene solo cuando se ha cometido el delito ahí para detenerle, y es prácticamente como si fueran mayores. Sí, sí. Bueno, ¿y existen derechos diferenciales para los menores? Es decir, ¿existen derechos especiales para los menores que no tienen las personas mayores de edad? En la teoría y según la ley, sí. En la práctica, bastante menos. ¿Qué quiero decir con esto? La ley del menor, según la cual se condena a los menores y se les imponen medidas en centros de menores, no debería ser una ley penal. La propia ley dice que es una ley que busca la rehabilitación y la reinserción del menor. Lo que está diciendo es, no podemos hacer que el menor pague por unos delitos que ha cometido por hasta cierto punto los fallos de la sociedad, ¿no? Es un menor, es menor de edad, no tiene la mentalidad formada, no tiene la madurez formada todavía, y no podemos exigirle una retribución como si fuera un adulto. En la práctica no hay dinero para poner en marcha todas esas medidas de reinserción, no hay un trato. En el fondo es también un poco irreal pensar que con 17 años que entra un menor que ha tenido una vida completamente desestructurada, que no ha tenido pues esa falta de afecto, ¿no? Esa falta de cariño, no sé qué, de repente entre un menor en un centro, le tienes recluido, le sometes a unos límites, a una rigurosidad extrema, le pones normas de acá para allá, y pretendes que al cabo de 2-3 años salga de ahí convertido en un ciudadano ejemplar. Algo falla desde el primer momento. Eso es la ley, pero es que luego en la vida real estamos en periodo de recortes, entonces cada vez se invierte menos en la rehabilitación del menor y sin embargo se mantiene la seguridad, lo cual lleva pues, que los centros no son más que sitios de reclusión, les tenemos ahí apartados con la esperanza de que, bueno, si cuando salgan no están bien, sí, y si no, pues no es más que una antesala para la cárcel. Bueno, a mí, bueno, eso que has dicho, hay una estadística por ahí que no sé si 2 de cada 3 o 2 de cada 5, o sea, un número muy alto de menores acaban pasando por la cárcel. Es decir, si han pasado por un centro de menores, van a ir a parar a la cárcel, o sea, en gran medida. Y bueno, aparte hablando de esto, esto sería otra discusión que no vamos a abrir ahora, pero simplemente comentarlo. A mí siempre me queda la duda si realmente desde la ley, desde quien dirige y hace las leyes, hay alguna voluntad real de reinserción, porque primero habría que ir a trabajar en determinados barrios que todo el mundo conocemos y que de donde salen la mayoría de los menores de centros de menores, pero no se quiere hacer y no sé, sería una larga discusión si realmente hay vocación de reinserción o simplemente hay vocación de dominio y control. Pero bueno, sería otro tema largo que nos ocuparía mucho. Cuando quieras. Para otro programa, ¿eh? Hemos lanzado el guante y ha sido recogido, Enrique. Tú has sido testigo. Y todos los radioyentes y las radioyentes. Por supuesto. Y bueno, ahora la pregunta es, bueno, oyendo los audios que hemos oído, pues para mí lo que sé, los audios son verdaderas torturas a menores dentro de los centros. Y la pregunta se desarrolla en 2 vertientes. Una sería saber si tú has oído o has defendido casos de torturas o supuestas torturas a menores en los centros. Y en segundo lugar, ¿qué posibilidad tiene un menor de denunciar y de aportar algún tipo de prueba, ¿no? Porque está en un sitio en el que es difícil tener algún tipo de prueba y que no sea su palabra contra la del educador, que supongo que tiene más prédica. Esas son las preguntas. Pues sí, efectivamente sí que se producen torturas. Yo no diría que sean habituales, pero sí que se dan, y el problema es que aunque se dé 1 o se den 2 de cada 100 casos,
quedan siempre impunes, porque está una cosa muy relacionada con la otra. Si tú en un centro donde los educadores son los que mandan, son los que pueden aportar toda la prueba, son los que pueden hacer desaparecer todas las pruebas en contra, y encima tenemos un prejuicio absolutamente en contra de los juzgados encargados de juzgar eso, porque si tú denuncias torturas en un centro de menores, no va a un juzgado de menores, no va a un juez ni a un fiscal que tiene una formación específica en menores, o al menos tiene una sensibilidad especial porque lleva años trabajando en juzgado de menores. No, va a un juzgado de mayores, normal y corriente, de lo penal, donde por sistema se cree siempre al carcelero, ya sea policía, ya sea educador. Será el típico, la frase esta de algo habrá hecho. O no será para tanto, o lo que a mí me da más miedo, y es lo que pienso cada vez más, es el típico pensamiento de, bueno, lo habrá hecho, pero no vamos a exponernos a romper todo el sistema, ¿no? Y habrá que permitir ciertas injusticias para que el sistema pueda seguir funcionando porque a mí me conviene, claro, porque yo salgo ganando con eso. Entonces sí, yo creo que sí que hay torturas, no quizás no tanto como en centros de mayores, como en centros penitenciarios, seguro que no, pero que hay pequeños maltratos cotidianos continuamente, incluso ejercicio de la fuerza, y lo que creo que es una pregunta que vas a hacer después, la medicalización de menores. Es muy simple, o sea, ¿para qué curar a un menor con trabajo, con cariño, con terapia, cuando simplemente puedes sedarle? Y entonces que se abusa de eso y yo creo que es bastante obvio. Bueno, a mí me preocupa mucho el tema, que tú lo has abierto y sabías que iba a venir la pregunta ahí. Qué malo es conocerse, ¿eh? Pero evidentemente me preocupa mucho el tema de la medicalización, porque, bueno, yo recuerdo hace unos años que una amiga dijo la frase de ahora el panóptico está en el interior del cuerpo. Y nos sonó a locura, pero vamos, traducido básicamente es que los medicamentos son un sistema de control brutal y que trabajan desde el interior de nuestro cuerpo. Es decir, que parece una tecnología de dominación, abismalmente poderosa. Entonces yo ahora en mi trato con menores en un instituto normal y corriente detecto que se medican de una manera brutal. Entonces, como ya por sí solos en la sociedad nos estamos nos estamos dejando en manos del control médico medicalizado de los medicamentos y tal, pero claro, en los centros de menores esto se agrava porque lo que yo tengo entendido es que se abusa de los cócteles psiquiátricos de manera, bueno, lo veíamos en un corte anterior, de manera muy habitual. La pregunta sería, bueno, has comentado que existe y que sucede, pues ahora la pregunta sería, ¿se puede negar un menor a tomar un medicamento? Legalmente, luego lo que pase de facto es otra historia que ahora hablamos, pero ¿legalmente tiene esa posibilidad? Un menor siempre puede negarse a tomar un medicamento. La cuestión es que lo que se suele alegar la mayoría de las veces es que al no haberlo tomado aparece el brote o aparecen los signos de violencia. Entonces, en caso de violencia se avisa a un psiquiatra, el psiquiatra que tenga asignado ese centro, que es el que decide en ese momento si se puede aplicar la fuerza para administrarle un medicamento. Básicamente, primero se intenta una sujeción mecánica, que son las correas o algún tipo de venda o correaje para tenerlo inmovilizado, y si no se pasa al medicamento puro y duro, al pastillazo. Precisamente para evitar eso, porque dan mala fama los brotes de violencia, ¿no? El tener que justificar el uso de la violencia, aunque luego nunca tenga consecuencias legales, porque jamás nadie va a ser condenado por un uso de la fuerza, un uso excesivo de la violencia, crea mala fama al centro. Así que, ¿qué es lo que se hace? Pues es lo que tú dices, medicalizarles continuamente. Es verdad que no todo el mundo está medicalizado, ni mucho menos, pero en el caso de menores es una práctica, yo no digo ya habitual cuando estás en tratamiento terapéutico, pero sí que es perversa, es lo que estábamos comentando, es ante una falta de recursos para quedar tratando, o sea, son menores que lo que necesitan es ser escuchados, ¿no? Necesitan contar problemas porque a lo mejor en sus casas no han podido, por a lo mejor en sus grupos de amigos, si cuentan sus miedos, son los débiles del grupo y por lo tanto son dejados de lado y han tenido que hacer esas demostraciones de fuerza que le han llevado a acabar en los centros. Y en vez de ser tratados de manera humana, lo que se les hace es, pues, dormírseles, ¿no? Que sean, no voy a decir zombies en vida, no voy a llegar a tanto, pero desde luego a un menor lo que no puedes hacer es tratar un problema ni siquiera, un desarrollo de personalidad, tratarlo con una pastilla. Justo el otro día veía, que me recuerdo mucho a lo de tus alumnos de clase, un capítulo de la serie Skins, que es una serie inglesa, donde había un chaval que aparecía con
se supone que tenía algún tipo de trastorno, e iba al psiquiatra y le empezaba a contar su problema, que bueno, he conocido a una chica, rubita, muy guapa, pero no me atrevo, y al cabo de un minuto de repente levanta la vista y ve que el médico está escribiendo. El psiquiatra dice, ¿pero no me estás escuchando? No, ¿estás escribiendo? Sí, es lo que hacemos los psiquiatras, escribir recetas. Y le da una receta y dice, tómate esta pastillita, no sé qué, pero es que me preocupa. No te preocupes. Y dices, pero si es que es lo que quieres hablar, a lo mejor con un poco de sentirse querido no necesitarías todo eso, pero eso lleva dinero. Sí, bueno. Y pérdida de beneficios de la industria farmacéutica, que sería otro tema que abrir. Ya el Aldujal y el Mundo Feliz lo vio muy claro con el Soma, o sea que bueno, sería otro programa también, todo eso. Ya ni te cuento. Bueno, vamos a ir otro poquito de música. Enrique, nos colocas otro villancico, a ver si seguimos reclamándonos navideños y antimilitaristas. Pero mira cómo crecen los gastos militares, pero mira cómo acaban con los gastos sociales. Crecen y vuelven a crecer los gastos militares este año también. No cobrarás tu pensión para pagar Eurofighters que lo hagan los de la OTAN en maniobras militares. Pero mira cómo crecen los gastos militares, pero mira cómo acaban con los gastos sociales. Crecen y vuelven a crecer los gastos militares este año también. Tampoco tendrá tu hijo beca de libros ni comedor, pero el ejército fijo tendrá un nuevo destructor. Pero mira cómo crecen los gastos militares, pero mira cómo acaban con los gastos sociales. Crecen y vuelven a crecer los gastos militares este año también. Las Fuerzas Armadas pagan muchas bases y armamento. Dicen que para protegernos. Yo no me trago ese cuento. Pero mira cómo crecen los gastos militares, pero mira cómo acaban con los gastos sociales. Crecen y vuelven a crecer los gastos militares este año también. Donde los diputados, los padres de Sandra Palo, han entregado casi 1 millón de firmas, el doble de la cantidad exigida para promover una iniciativa legislativa popular. Sandra Palo fue secuestrada, violada y quemada aún con vida por un joven de 19 años y 3 menores. Las firmas piden que se cambie la ley para que los menores implicados en asesinatos como el de Sandra no estén en la calle a la vuelta de un máximo de 8 años. Así lo ha expresado la madre de Sandra, María del Mar Bermúdez. Pues ya que es una ley retroactiva y no se puede cambiar, lo único que estamos pidiendo es que se modifique, sobre todo en delitos de sangre, violaciones, asesinatos y demás, y que bueno, que los mayores, o sea, los menores que delincan en estos temas, pues que pasen con 18 años a la cárcel. Que si son menores para una cosa, que sean también para otras, que es que les sale muy barato matar, o sea, aquí el violar, matar y demás, o sea, es todo en uno. Tanto el señor Ignacio Sarloa del PP como el señor Álvaro Cuesta del PSOE se han comprometido pues a que esta ley se modifique, que se endurezcan estas penas. Bueno, acabamos de oír un corte en el que hablaba la madre de Sandra Palo, pidiendo y exigían una reforma de la ley del menor. La reforma se produce en el 2006, ahora entraremos en materia y nos contará Alejandro un poco en qué consistió. Y hombre, desde aquí sí que queremos decir que nos parece una barbaridad el crimen que perpetraron contra esta chica. Y no, eso evidentemente no tenemos ninguna intención de cuestionarlo. Lo único que cuestionamos es la respuesta. Nos parece barbárico, es decir, una cosa que nos aterra y que vivida desde la emoción dan ganas de hacer
un sinfín de locuras contra esta gente. Ahora lo que queremos, o el mensaje que Godzilla en Madrid mantiene con respecto a esto, es que, bueno, que un caso puntual que además se amplifica muchísimo por los medios de comunicación, lo cual es un mecanismo que acaba cambiando las leyes, pues no creemos que ese sea el camino, no creemos que esa sea la solución, que recrudecer la ley del menor sea la solución. Pero bueno, primeramente, Alejandro, nos comentas un poco en qué consistió esa reforma legal. Bueno, ¿en qué consistió esa reforma legal y si realmente tú crees que tuvo peso efectivo el caso de Sandra Palo para reformar la ley? Mira, me remonto a cuando nació la ley. La ley nació en el año 2000 y fue en su momento, pues, parecía una revolución. Hasta entonces no había una legislación especial para los crímenes cometidos por los menores. Se guiaban por la legislación de mayores. Y venía respondiendo a muchas quejas de muchos jueces, de muchas asociaciones, que decían, oye, es que no podemos tratar igual a una persona de 15 años que a una persona de 35. Aunque sea igual de horrible el crimen que hayan cometido, o aunque hayan cometido tal. Es que la cuestión es que si tratamos a nuestros adolescentes como criminales, les estamos negando incluso la posibilidad de educación, ¿no? de reinserción. Entonces la ley en el 2000... salió y fue una bocanada de aire fresco tremenda. Yo es de estas leyes que las lees y lees la exposición de motivos y dices, joder, todavía tengo fe en la sociedad, porque la ley dice expresamente que esto no es una ley para sancionar, es una ley para educar, para rehabilitar, y que el interés de ese menor, no de la víctima, sino que el interés del menor infractor es lo que debe guiar todas y cada una de las actuaciones de la policía, de la fiscalía, de los jueces y luego de los centros o de aquellas instituciones que ejecuten esas condenas. Y sin embargo fue una excepción, porque es que en menos de 6 años se modificó de tal manera que ahora es prácticamente más dura que las leyes de mayores. Y efectivamente el cambio, el punto de inflexión, fue este vil asesinato, que es verdad que a todos nos repugna, pero generó tal alarma social y la respuesta fue tan populista que se han cargado una ley que precursora de nuestro estado de no voy a decir ni de bienestar social y de derecho, básicamente, sí. Porque hasta entonces los crímenes más violentos tenían una medida máxima de 8 años. Pues que tú plantéate que cometes el delito con 14 o con 15 años, vas a estar hasta los 20 y algo, 20 y pocos, pagándolo con medidas de rehabilitación. Se supone que tú estás ahí el menor está ahí para darse cuenta de lo que ha pasado y en qué momento y cómo superarlo, ¿no? Por estructurar un poquito el tema, hemos visto esa parte en la que se pierde, un gran hallazgo que se encuentra alrededor del año 2000, que es esta ley del menor, para separarlos en el tratamiento con respecto a los mayores de edad, y aparece la ley del 2006. Esta ley, así en un titular muy breve, Alejandro, con capacidad de síntesis abogacil, ¿en qué cambia la ley? ¿Qué reforma de la ley anterior? Básicamente, es una reforma muy simple, que lo único que viene es a agravar las penas. Vale. Punto. O sea, es que no modifica el procedimiento, no modifica el espíritu. Lo que dice es que para casos graves, donde haya habido una particular violencia, pues las penas pueden ser mucho mayores. Responden a ese miedo de cuánto tiene que pagar una persona por un delito que haya cometido. En vez de ir por la responsabilidad que pueda tener, es que claro, esta ley parte de un error, incluso la del 2000, que es el entender que un menor tiene que estar pagando durante años por algo por lo que tiene una culpa bastante relativa, ¿no? Creo que estamos los dos de acuerdo en eso. Pero claro, aparece este crimen en el 2006, la gente entiende que es demasiado poquito, que 8 años no es nada, y ahora tenemos hasta 15 años. Es que 15 años es lo que se está pagando ahora en el Código Penal por un homicidio. Sí. Entonces es exactamente igual. Creo que habría que poner un poco a la gente, o marcarles lo que supone 15 años de cárcel. O sea, es decir, lo que supone 15 años de reclusión es que cuando vuelvas a la vida cotidiana en la calle, tus herramientas van a ser pues prácticamente nulas. Es decir, vas a salir de un mundo que es totalmente diferente. Sobre todo ahora, 15 años ha llegado otra época totalmente diferente. Entonces, casi con total seguridad, un tema muy importante es que condenan a ese menor a pasar por la cárcel. Porque, ¿qué va a hacer una persona que ha estado 15 años recluido cuando salga a la cárcel? Pues va a delinquir. Sobre todo, teniendo en cuenta lo que comentábamos
con anterioridad sobre que la reinserción no es efectiva en los centros de menores, como tampoco lo es en la cárcel por otro lado, porque ya sin entrar en otros factores nos agarramos único y al simple factor de que no hay dinero ni hay intención de invertir. Entonces, 15 años es una cosa bárbara. O sea, hay que decirlo, hay que... Es que es aún peor, porque resulta que si los centros de menores están hechos para los menores de 14 a 18 años, si tú cometes un delito que dura más tiempo y tú cumples los 18, te puedes quedar en ese centro de 18 a 20 años, desde los 18 hasta los 20 años, y en circunstancias muy, muy excepcionales, de los 20 a los 22. Quiere decir esto que si tú cometes con 16 años un delito de 7 años, van a pasar esos, de los 16 a los 18, los 18 a los 20, los 20 a los 22, y por narices vas a pisar la cárcel. Sí. Quiere decir que has estado, el Estado, ¿no? Con el dinero de todos, con nuestra, pero porque es nuestro espíritu, es lo que queremos como ciudadanos. Se ha estado buscando una reinserción tuya y en el último año lo mandas todo a la mierda porque le metes en un centro penitenciario de adultos donde, bueno, tú ya lo conoces, ¿no? La agresividad que se respira, ¿no? Estar siempre a la defensiva, estar siempre presionado, no saber qué te va a pasar, eso te genera una desconfianza, eso te genera unos miedos mentales que, bueno, desde luego toda la rehabilitación anterior que puedas haber hecho es muy, muy difícil que la mantengas. A mí, hablando de esto, siempre me viene a la cabeza, dos temas más diferenciados. Uno es un libro de Luis Bacuán, que se llama Castigar a los pobres, y una de las partes del libro habla de este mecanismo. El tipo habla de, bueno, en francés, pero creo que está afincado en Estados Unidos. El caso es que habla de casos en Estados Unidos en los que a través de un crimen pues muy macabro, y que, vuelvo a repetir, nos parece macabro y deleznable, pues amplificando ese crimen a través de la opinión pública, se ha conseguido encarnizar reformas penales para castigar con mayor dureza. Entonces yo creo que es el primer mecanismo que funciona aquí, es ese. Porque también nos hacen creer a la sociedad que esto que le ocurre a esta chica, Sandra Palo, es el día a día con el que tenemos que lidiar, cuando no es así. Es un caso muy particular. Y en segundo lugar, siempre me viene a la cabeza un programa muy tonto que una vez vi en la tele, y es un programa en el que detectives o policías estadounidenses vuelven a reabrir casos que no habían sido, o sea, que no habían podido ser cerrados con éxito. Entonces vuelven a reabrir un caso y encuentran que alguien que mató a una persona en el 95 en el estado de Oklahoma está viviendo en el estado de Texas, tiene una familia, es un padre amantísimo o una madre amantísima o lo que sea, y tiene una vida normal. Y entonces a esa persona la detienen y le hacen pagar el delito de antes. Y a mí siempre me viene la misma reflexión, es decir, entonces nuestro sistema de justicia, ¿para qué sirve? ¿Para reinsertar? Porque esa persona ya está reinsertada, cometió un error en su vida, o para castigar. Y realmente la respuesta pues está muy clara en ese programa, que nuestro sentido de la justicia es más bien el sentido de la venganza. Es decir, tú has hecho algo, ahora lo pagas. Y es un poco lo que comentabas tú con el tema del menor, ¿no? Claro, es el famoso educar o castigar, ¿no? Sí. Educar lleva mucho dinero, lleva mucho tiempo, díselo al padre que tiene que pasar tiempo con su hijo desde el primer momento, ¿no? Desde los primeros años tiene que darle conversación, tiene que darle confianza, tiene que hacerle sentir querido. Claro, luego llegas a los 15 años, no has hecho nada de eso, el Estado tampoco lo ha hecho, ni ha puesto facilidades para que el padre lo haga, porque al final todo esto no es un tema de responsabilidad paterna o materna, esto es un tema social de conciliar vida familiar y vida laboral. Entonces, a los 16 años te encuentras a un menor completamente desubicado que tiene que hacerse valer, pues como sea, incluso a través del ejercicio de la violencia, y queremos pagarlo por eso. No sé, a mí es que ya me parece surrealista. Y ya lo que me cuentas, que es verdad que acá ha pasado, ¿no? Tiene una vida hecha y de repente, pues por venganza, por retribución, acabas con toda su vida por pagar ese crimen. Y la pregunta es, yo me lo planteo, yo soy abogado defensor. Entonces muchas veces voy a juicios y veo a las víctimas. Veo incluso a los padres, hermanos o hijos de las víctimas que han ido a ver ahí el juicio o han ido incluso a ser testigos. Y yo me planteo muchas veces, pero a ti te satisface, es decir, si tú dentro de 20 días cuando salga la sentencia ves que le han condenado a 3 años de cárcel, eso te va a restituir algo, te vas a sentir mejor, no te das cuenta la mayoría de las veces que tú también cometes errores, que tú también cometes actos malvados, vamos a llamarlo malvado,
no sé, yo creo que claro, es una visión muy... Claro. No, yo creo que aquí hay, trabajar básicamente dos cosas. Bueno, al menos mi opinión, que es una, trabajar en las zonas, trabajar en la exclusión, es decir, el Estado tiene que invertir en la exclusión, porque si no sucede lo que sucede. Y en segundo lugar, y todos, y en nuestra vida cotidiana tendríamos que empezar a hacerlo, y es practicar el perdón y practicar tácticas o dispositivos de conciliación y de mediación, porque si no es que estamos totalmente perdidos. Y así a ver si alcanzamos el derecho penal hasta para los menores. Bueno, en menores se lleva mucho la mediación y las reparaciones extrajudiciales. Entonces, es lo que decías, el tema de los asesinatos no es lo más frecuente entre menores. Lo más normal entre menores, aunque me parezca una chorrada, es los robos para quitarse el móvil, la violencia contra los padres y los pequeños hurtos. Es decir, los menores no son particularmente violentos, ni son particularmente sádicos, ni nada parecido. Al revés, lo hacen todo con una motivación bastante simple. Mi padre muestra una autoridad que no ha mostrado durante 14 años, pues yo ahora me rebelo contra ella. En mi grupo del colegio de no sé qué, se lleva que el más guay es el que tiene la ropa de marca y el móvil, pues yo tengo que agenciarme uno de esos sí o sí. Incluso llegando pues a esos pequeños robos, pero no hay violencia. Y me he perdido, pero iba a decir que en ese tipo de casos se fomenta mucho la reparación, es decir, que el menor reconozca los hechos, pida perdón a la víctima se sienta satisfecha diciendo, bueno, está bien, lo acepto que ha sido un momento puntual, y entonces la pena que se impone es una medida, pues una asistencia a unos cursos, la realización de trabajos en beneficio de la comunidad, pero no el internamiento en centros. Pues creo que estas últimas palabras nos dan para cerrar este programa de Godzilla en Madrid, la criminalización de la pobreza. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias a ti, hombre. Que este es tu micrófono y que siempre que quieras lo tienes ahí. No me lo digas 2 veces. Y Enrique, yo creo que nos vamos despidiendo ya. Hasta aquí, Godzilla en Madrid. Con la fe, con la ilusión de hacer del mundo una verbena, buscando víctimas nuevas, las noches de luna llena, y cuando yo soy el hombre lobo y tú eres la mujer pantera. Ya es la falta de amor la que llena los bares, son tus labios para mí, un plato de calamares, cervecitas sin alcohol, la identificación blanqueante, que nada me falte, días de mucho, víspera de nada, ya es la falta de amor la que llena los bares, son tus labios para mí, blanqueante, que nada me falte, días de mucho, víspera de nada, días de mucho, víspera de nada, días de mucho, víspera de nada. Sapore di mare, antimilitare. Yo no son terrorista, ma no son pacifista. Yo no credo en la guerra, ma io ho fatto l'amore. Sapore di mare e la libertà, la mejor defensa è la tua resistenza contra tutto potere, ma che a te non rispetta. Sapore di mare, antimilitare, il terror popolare contra questa miseria.
cierran los bares, nos confiscan las cosas que ellos creen ilegales y nos joden la fiesta sin hacer mal a nadie. Lo que más les molesta